Sí, rápidamente quisiera hacer un comentario a algunas de las cosas que se han dicho aquí. Miren ustedes, el proyecto, no proyecto, sino el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo que va a ser aprobado o no aprobado en la Cámara por primera vez, expresa la intención de hacer una ruptura, la ruptura política que implica la superación del modelo económico y social hasta ahora existente. Pero el problema no solamente es eso, sino de qué punto se parte, que es lo que genera toda clase de dificultades. Nosotros nos hemos encontrado con una situación en la que al tiempo que las tasas altas del impuesto sobre la renta aumentaron, aumentó también el peso relativo de la deuda. Hacer una reforma fiscal para aumentar el endeudamiento en términos absolutos y relativos es lo que nos determina a nosotros, que eso fue lo que hizo el gobierno anterior, una limitación extraordinaria. La limitación de no poder utilizar una palanca de financiamiento para impulsar el crecimiento de la economía, dando satisfacción a los proyectos que esta ruptura implica. Es decir, no se trata de la dádiva, sino del reconocimiento de derechos sociales sin administración clientelar gestora. Nosotros nos encontramos con una situación también de una atomización impresionante del gasto, que convertía una parte significativa del gasto público en algo socialmente muy poco rentable. Entre más se atomice en cosas seguramente buenas el gasto, menos rentabilidad social global tendrá cualquier presupuesto. No hay grandes proyectos, no se está hablando de derechos sociales, sino que se está atendiendo a través de la dádiva, como se dice despectivamente, es una serie de concesiones a sectores clientelares. Nosotros no vamos a hacer clientelismo. No le vamos a dar a ninguna organización dinero para que la reparta. Así está el diseño presupuestal. Queremos romper con eso. Están hablando de una ruptura política también. No solamente de una nueva estrategia socioeconómica. Entonces, hay que comprender que estamos partiendo de una situación muy difícil, muy complicada, y que este Plan Nacional de Desarrollo va a ir, conforme pase el tiempo, siendo ajustado, modificado, mejorado, etcétera, etcétera. Para mí hay una serie de objetivos que son francamente muy conservadores, digamos, ¿no? Cuantificados, me refiero. Digo esto, miren, ¿qué es lo que tiene, además del reconocimiento de derechos sociales, de reorientar y rearticular el gasto público, aumentar la eficiencia recaudatoria, porque no podemos recurrir a grandes volúmenes de financiamiento, ni tampoco a modificar las tasas del impuesto sobre la renta? Entonces, además de esta parte del plan, necesitamos que el gobierno garantice el desmantelar al Estado corrupto, el construir un Estado de Derecho,
subrayo los verbos que estoy utilizando, y superar la crisis delincuencial. Esto es lo que el gobierno tiene que hacer, de cualquier manera, de cualquier manera. Ahora bien, tiene que impulsar hasta donde pueda liderar un cambio en el patrón de distribución del ingreso. Puede dar ahí un aporte importante, el plan del empleo para los jóvenes. Es una cosa que va a superar los 2 millones de personas. Llevamos 550,000 jóvenes. No es una dádiva, es el reconocimiento de un derecho social y es un aporte al mejoramiento de la economía, no solamente personal de la gente, sino del país. El otro punto que tiene que liderar el gobierno, pero que no es enteramente, digamos, como en el caso de la lucha contra la corrupción, el establecimiento del Estado de Derecho, garantizar la paz interna, etcétera, sino también de otros muchos factores, especialmente las empresas, pues es aumentar el ahorro y la inversión. El gobierno aquí tiene que crear el marco propicio y poner también de su lado una parte para desarrollar ahorro y inversión. Pero ahorro y inversión para nosotros, sin el reconocimiento de derechos sociales y sin un esquema de modificación del patrón de distribución del ingreso, pues tendría mucho menos importancia. Para nosotros ahorro y inversión debe tener también objetivos de carácter social. Nosotros hemos tenido tasas pues más o menos apreciables de crecimiento del ingreso, del producto, perdón, y hemos tenido un aumento de pobreza simultáneamente. O sea que ese fenómeno se puede dar, que es lo que no queremos. Justamente queremos que todo el impulso que se haga en materia de ahorro e inversión se traduzca en cambios de carácter social y en una redistribución del ingreso. Ahora, una última cosa. La evaluación se ha pedido mucho. Este es un tema que se ha planteado también aquí en todas las comisiones. ¿Dónde está el proyecto de evaluación? Pues ese lo tenemos que hacer nosotros. Porque es, a ver, el papel del Congreso pues, es el control político sobre el Ejecutivo y es la evaluación de la gestión pública. Ahora, en esta Cámara se suspendió el dictamen sobre la cuenta pública por años. La nueva mayoría de la Cámara el año pasado restableció el dictamen sobre la cuenta pública. No había evaluación de nada, ni siquiera del ejercicio presupuestal, que es lo más obligado de parte de la Cámara, porque es la Cámara la que de manera exclusiva, sin el Senado, aprueba el presupuesto y hace el dictamen de la cuenta, obviamente. Entonces, esto era una función anteriormente de ambas cámaras. Ahora, nosotros tenemos que hacer un sistema de evaluación de toda la gestión pública y tenemos que contrastar el ejercicio del gasto con los objetivos y sobre todo, más que con los objetivos cuantitativos, con los objetivos generales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tanto estamos combatiendo lo que estamos combatiendo? ¿Qué tanto estamos provocando y desarrollando lo que queremos? ¿Qué tanto estamos construyendo? ¿En qué medida? ¿Cuánto? También, si se quiere, la lucha por hacer de este un país próspero y un país mucho menos injusto, que es el objetivo socialmente importante. Entonces,
Sí, vamos a... tenemos muy buenos deseos, desde luego que están en el plan. Nosotros no tenemos el estilo tecnocrático, ustedes se han dado cuenta. Pero no es necesario tenerlo, creemos. No quiere decir que la tecnocracia no juega un papel. Claro que juega un papel, y un papel muy importante. Pero no tiene por qué imponernos un estilo, ¿no? Porque la ruptura que estamos impulsando, pues no es una ruptura tecnocrática. Es una ruptura social y política. Pero no es un problema entonces de estilos, a final de cuentas, sino de objetivos y de medios para conquistar esos objetivos en los cuales, si en este país no se ensancha el mercado interno, los negocios no mejorarán nunca, como pueden llegar a mejorar. ¿Qué quiere decir? Desperdiciamos nuestra densidad demográfica justamente por el bajo ingreso. Cuando venga la crisis dentro de 2 o 3 años del sistema de pensiones, nos vamos a tener que, yo diría que desde ahora, nos tenemos que sentar, y con el sector empresarial especialmente, a ver cómo vamos a hacer para sortear esa crisis. La inmensa mayoría de los jubilados no van a tener suficiente fondo para una pensión mínima garantizada. ¿Quién va a resolver el asunto? En este momento, teóricamente, lo va a resolver esta Cámara en el presupuesto, porque tenemos que complementar la pensión mínima garantizada con fondos presupuestales, que era lo que el nuevo sistema de Afores quería evitar, y no lo puede evitar. Vamos a tener que hablar de reformas estructurales, no de cualquier... Y esto es básico para ahorro y seguridad social. Entonces, termino diciéndoles, el diálogo entre la fuerza política que impulsa esta nueva transformación y esta ruptura con los dirigentes del empresariado y con los empresarios, todos ellos, yo creo que puede ser muy fructífero, porque en el fondo no existe una contradicción. Existirán contradicciones, desacuerdos, divergencias, pero no una contradicción, puesto que la nueva transformación no pretende expropiar a las empresas. No hay entonces base para contradicción irresoluble.